Cordial saludo para todos. A continuación explicaré el trabajo relacionado con la unidad 2, tarea 4, evaluación de fuentes de contaminación de la materia de caracterización de contaminantes atmosféricos. Presentado por Johan Gerardo Pulido Ávila, José Ismael Franco Ramírez y Lady Daniela Nova Daza. Presentado a Kevin Alberto Berti Mantilla, tutor del curso. Introducción. Se evaluará las emisiones atmosféricas aplicando la normatividad colombiana en calidad del aire, emisiones, olores, radiación electromagnética y ruido. Situación del problema. Cada estudiante debe escoger uno de los siguientes subtemas. Se escogió el subtema de olores. Olor. ¿En qué consiste el olor? Es una propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando se inspiran determinadas sustancias volátiles. Esto se ve comúnmente en nuestros entornos, dependiendo de donde nos rodeemos. Si estamos en un entorno muy tosco, podemos aspirar olores simples o compuestos que llevan moléculas odoríferas y moléculas portadoras de olor. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las características son pues irritabilidad en las fosas nasales y problemas respiratorios para las personas que aspiran aire que está afectado por algún contaminante atmosférico. Clasificación. Grupo del azufre, grupo del nitrógeno. Ahí se muestra una tabla que está clasificada por clase de compuesto, peso molecular, fórmula química, característica del olor y umbral olfativo. Y según su clase se clasifica ya sea sulfurados, aminados, ácidos, aldehídos y cetonas. Ahí en la tabla se pueden ver cómo es su compuesto, cuál es su peso y cuál es su fórmula química. Causa de los malos olores en las aguas residuales. La causa básicamente son de los efluentes que se reciben del alcantarillado de la población y que tiene un paso a una zona anóxica de desarrollo de ultraductores. Esto crea un empobrecimiento progresivo de CO2 y se dificulta el manejo aerobio en el tratamiento del agua. Cuarto, seleccionar uno de los anteriores aportes desarrollados por otro compañero. El tema seleccionado fue ruido relacionado con la compañera Lady Daniela. Mi argumento es que pues, en la parte donde colocó las fuentes generadoras del ruido faltó agregar que tanto las industrias y establecimientos como bares y discotecas se encuentran en zonas urbanas residenciales y el ruido generado, el cual es bastante alto, genera molestias a los habitantes del sector. Una posible solución que se puede agregar es que las autoridades ambientales estén tomando medidas al respecto. En este caso sería la autoridad ambiental del municipio, la Corporación Ambiental Cuerpo Chivor, para que tanto estos establecimientos sean ubicados en zonas retiradas de las concentraciones residenciales y que queden ubicadas perimetrales en las urbes, de tal forma que no afecte a los vecinos y además personas. Este es el desarrollo del punto número 4. El quinto. Cada uno de los integrantes del grupo debe seleccionar una de las siguientes fuentes de contaminación atmosférica. Cada integrante debe proponer una fuente diferente. Eh, la fuente que se escogió fue fabricación de vidrio. Contaminación, fabricación de vidrio. Aquí se desarrolló un mapa conceptual de la fabricación de vidrio y de su contaminación. La contaminación auditiva, contaminación del agua, el impacto ambiental que genera, la contaminación del aire y del suelo. En cada uno está especificado en qué consiste la contaminación. La fabricación. No quiero ir. ¿Se me pone nervioso eso? ¿Qué implica la fabricación de vidrio? Implica dos métodos principales: el proceso de vidrio flotado para productos planos y el vidrio soplado para producir botellas y otros recipientes.
Fábricas de envases de vidrios. En términos generales, las fábricas de envases de vidrios modernas operan en tres fases: preparación de las materias primas, proceso en caliente y postproceso en frío. En la primera se almacenan y dosifican las materias primas. En la segunda se funde el vidrio mediante hornos y se da forma a los envases utilizando máquinas especiales. Y por último, en la tercera se inspecciona el producto y se embala para ser expedido. ¿Cómo la preparación de las materias primas? Uno de los pasos iniciales del proceso de fabricación de vidrio es el procesamiento de las materias primas, que suelen almacenarse en grandes silos, alimentados por camión o ferrocarril, con capacidad para hasta 5 días de producción. Algunos sistemas incluyen el manejo de elementos que puedan generar el vidrio. A continuación se muestra cómo se escogió la fuente de la que pueden conseguir mayor cantidad de información de lo que lleva relacionado con la importancia de la fuente, donde se creó un diagrama de flujo y se plasma el proceso de producción total. Entonces la fuente de contaminación que yo escogí son las ladrilleras artesanales. ¿Qué causan las ladrilleras artesanales? Primero que todo, causan mucha emisión atmosférica, por lo tanto hay contaminación del aire. También hay contaminación en el suelo, debido a que no tienen la suficiente capacidad de manejar residuos sólidos y manejar los lixiviados que manejan este tipo de ladrilleras. Actualmente la contaminación ambiental es uno de los problemas más graves de salud pública que presenta a nivel mundial. Por esto es de primordial interés crear en cada persona un conocimiento y crear conciencia para darle solución a dicho problema. La contaminación de los ladrillos y tejas se debe a que sus productos son de arcilla cocidos de forma artesanal. Se ha convertido en un problema ecológico en muchas ciudades de nuestro país y en nuestras comunidades pequeñas. Para la fabricación de sus productos no se tienen las medidas sanitarias avaladas por el Ministerio del Medio Ambiente. La planta de fabricación está representada básicamente por el horno y un espacio del terreno con patio de labranza. Entonces las ladrilleras artesanales emplean unos hornos fijos de fuego directo, techo abierto y tiro ascendente para que cree cocción, también denominada quemada o simplemente quema de ladrillos. El manejo que se le da a la creación de los ladrillos, que no es la más adecuada y que crea contaminación atmosférica, ya que emite emisiones de CO2 y dióxido de carbono, que afecta directamente a la población y sobre todo a la atmósfera. Aquí explicamos una clasificación de la contaminación. ¿Cuáles son los contaminantes que generan estas ladrilleras? CO2, H2, NO, CO3 son los principales contaminantes, los más comunes que se generan por este tipo de fábricas. La legislación hace una propuesta para mejorar esto. Entonces, actualmente, la generación eh, generan permisos de operación y una representación legal, pero en los permisos ambientales hay mucho por mejorar porque no conocen la gravedad de los contaminantes que producen en su oficio diario, ni son personas con el suficiente nivel académico para comprenderlo, y se apoyan en que por ser de escasos recursos no pueden mejorar sus hornos para no causar el impacto que tienen en la atmósfera. ¿Qué equipos son utilizados para la medición de contaminantes atmosféricos? Bueno, los métodos o equipos que se utilizan es un método colorimétrico, análisis infrarrojo, cromatografía de gases. Todos estos generan un método de detectar los contaminantes en el aire, basándose en el principio de que una solución en un medio acuoso del gas para determinar su reacción en el medio ambiente. Dichos analizadores
se utilizan para determinar contaminantes como lo son el CO2, el NO y el NO2. En la parte colaborativa tenemos que elegir una entidad o una fuente de contaminación. Entonces la elegida fue la termoeléctrica Termopaipa. Entonces, básicamente nos basamos de que la generación de energía por medio de centrales termoeléctricas pues aporta un porcentaje importante en la contaminación. En este caso, la contaminación del medio ambiente en Boyacá y en sus municipios cercanos como lo son Paipa, Vitama y Sogamoso. Esta termoeléctrica se ubica en el tercer sector contaminante en Colombia y tan solo produce el 33% pues, de la energía. En este caso hablaremos de la termoeléctrica, como lo mencioné anteriormente, Termopipe. Y se tratarán aspectos importantes como actividades y procesos de producción, tipos de combustibles y cómo debemos manejarlos para que no se emiten este tipo de contaminantes en la sociedad y en la población cercana. La central Termopaipa está situada en, en el kilómetro 3 vía Paipa, departamento de Boyacá. Cuenta con una capacidad instalada de 321 megavatios, distribuida en la unidad 1 con 31% de megavatios. Entonces, básicamente se explica el porcentaje de energía que puede generar esta empresa, que es propiedad de Gensa, y la representación comercial ante el MEM de de la unidad 4 de la compañía eléctrica de Sochagota. Aquí hay un diagrama de flujo donde explicamos los procesos desarrollados por la fuente fija. Entonces hay una asamblea general que es los accionistas, una junta directiva, una presidencia, una revisoría fiscal, secretaría general, dirección de planeación. Todo va por un orden jerárquico de cómo se hace el manejo de la empresa, en este caso de la termoeléctrica Termopay. Tipo de consumo o de sustancias químicas implicadas en los procesos. También se puede ver cómo puede ser tipo y consumo del combustible de sustancias químicas implicadas en los procesos. Vamos a hacer un listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Entonces, el listado empieza por material particulado, las cuales son las partículas sólidas o líquidas del aire. Incluye contaminantes primarios como el polvo, el olín y contaminantes secundarios como partículas líquidas producidas por la condensación de vapores, siendo las partículas con menos de 10 y 2,5 micrómetros de diámetro, la cual produce el PM10 y el PM2,5. Procedemos con otro contaminante que son los óxidos de azufre, el cual su principal composición es el dióxido de azufre, el SO2. Sigue el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que es uno de los más comunes, y los compuestos orgánicos volátiles. También se realizó los estándares de emisión admisibles aplicables por la legislación colombiana. Entonces, ahí aplicamos lo que relaciona al decreto 2811, al cual se acoge el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente. Todo esto con el fin de que se establezca un control de la generación de emisiones de gases hacia la atmósfera. También se aplica la Ley 09 de 1979, donde se estipula que el responsable de reglamentar lo relacionado con las normas de emisión de contaminantes es el Ministerio de Salud, que es otra base en la que se puede generar un control y un manejo adecuado de estas fuentes de emisión. Ya para terminar, siguen los métodos de medición. Entonces, los métodos de medición básicamente es una evaluación y es un control de la contaminación atmosférica.
y requieren determinación de las emisiones de contaminantes y ruido procedentes de las diferentes